My name is Jorge Luani. I'm the director of the Cuban Research Institute here at FIU, which is one of the sponsors of this wonderful event. And I want to mention to our co-sponsors, the Frost Art Museum, the Center for the Humanities and Urban Environment, and WPBT2. I also want to recognize CRI staff, including Aime Correa and Paula Salavarria, who always put these events together. We're here tonight to celebrate the world premiere, I think we can say that, of the documentary In Dreams Awake, directed and written by Anabel Leal and Reinaldo Cruz, about the work of Humberto Calzada. And after the film screening, we're going to have the pleasure of having them, Calzada, Leal, and Cruz, for a question and answer period. So without further ado, we'll start the film screening. Thank you for coming tonight. Quiero invitar al artista Humberto Calzada, a Reinaldo Cruz y a Anabel Leal a que vengan al frente. Please come to the front. And then I think we should give them an opportunity to say something about the work, if you want to speak Spanish or English. And then we'll open it up for discussion with the audience. Bueno, ¿Quieren decir algo primero sobre el proceso de hacer documental? muy importante sobre cómo se hizo, cómo te surgió la idea. Una de traer con el agua, es el problema. Sí, eso es más posible. Oye, yo creo que antes que nada felicitarlo porque a mí me ha impresionado muchísimo este documental. Muy bueno. El guionista, estupendo, la verdad, felicitaciones. Bueno, el guionista es él, ¿no? Y era narrador. Bueno, pues un poco para... Mira, una cosa que yo puedo decir para empezar, hace en el año, creo que fue en los años 90, ¿no? Yo iba mucho a una dulcería cubana que queda en Sonce del 87, y un día fui a deshora, pues yo siempre iba a desayunar a las 8 de la mañana, fui a las 11 a tomar un café. 2001. Y estaba vacío y la camarera que me dijo, mira, tú ves a la señora que está ahí, es una primera actriz de la televisión cubana, y ella está recién llegada. Y yo fui, me le presenté y le dije, mira, y yo a mi casa de vez en cuando hago tertulia y nos reunimos a conversar, y me encantaría, si a usted le interesa, y entonces le di mi tarjeta y ella me dijo, tú sabes, entonces, sí, mi esposo y yo estamos recién llegados aquí, nos encanta conversar y no hemos podido empatar con nadie. Así fue como nos conocimos y hemos desarrollado una amistad de muchos años, una amistad muy linda, ¿no? Y entonces, así fue como a ellos se les ocurrió, creo, de hacer el documental que lo llevan filmando en 6 años. Casi todo. No, realmente este es un documental de otro documental. Cuando nosotros trabajábamos en otras cosas, que no tienen nada que ver con nuestro trabajo real, nos compramos una camarita, una camcorder chiquitica de esa doméstica. Y en esas tertulias de Carlos Humberto, un día se nos ocurrió filmar todo lo que pasaba allí. Ese día había un concierto de esos que organiza Humberto en privado en su casa. Un violinista y un guitarrista que habían hecho un disco muy bonito, se llamaba Retroversiones, con temas cubanos interpretados a violín y guitarra, y realmente sorprendente, muy bello. Y grabamos todo lo que pasó allí, e incluso todo lo que dijo la gente después, y todo lo que pasó después, la gente comiendo un poco, y con eso armamos como si fuera un reportajito que se llamaba Tertulia Calzadina, recordando un poco a las tertulias que fueron la génesis y el fundamento prácticamente de la creación literaria, de la mejor creación literaria cubana en el siglo XIX, sobre todo con los señores que soportaban, estoy pensando en Domingo de Monte, que quizás es el más famoso de todos, la creación literaria de los artistas que siempre, infelizmente, no son gente muy pudiente, que digamos económicamente, o muy solventes económicamente.
La tertulia, o ese trabajo que investigaba un poco los orígenes de la tertulia en Cuba y los orígenes de la tertulia como el arte de hablar, de comunicarse y de generar creación artística y literaria, se convirtió en un materialito de unos 20 y tantos minutos, pero era como un divertimento, una cosa familiar, que la pusimos un día en casa de Humberto, la vimos con algunos amigos, y alguien dijo, creo que fue Jesús, el que dijo, ustedes deben empeñarse en hacer algo más serio con la obra de Humberto. Y nos despertó la curiosidad. Por una parte, no solo la propuesta, sino la misma obra de Humberto y determinadas preguntas que como artista uno empieza a hacerse, ¿no? Después de conocer un poco a Humberto y su realidad, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo una gente que llegó a los Estados Unidos en el 60, con 16 años, terminando prácticamente la adolescencia, se lo transportan de inmediato a una lengua que no es la suya, tiene que terminar su educación en una lengua que no es la suya, que es el primer síntoma de identidad de cualquier conglomerado cultural y social, justamente la lengua. Termina su educación en inglés, se hace de una ingeniería y de una maestría, obviamente, 2 carreras sumamente lucrativas, y un buen día abandona todo eso y se pone a pintar. Pero además en esa pintura no existe ni un solo elemento que denote no a Estados Unidos, sino ni siquiera a Miami. Todo lo que pintaba Humberto Calzada eran recuerdos de Cuba. Y empezó en el proceso de discusión que tenemos siempre, Anabel y yo siempre nos pasamos la vida discutiendo este tipo de cosas, sobre todo en el carro, nos pasamos la vida y dice que tenemos que grabar esas conversaciones, esas discusiones. Empezamos a discutir cómo es posible que un artista que está fuera de su entorno cultural y según determinadas falacias que nos educaron nosotros en Cuba, desgraciadamente, que si tú no estabas en tu país, si tú no estabas en tu entorno cultural, entonces tú no eras un artista de este país, tú eres una cosa extraña, exógena a la cultura nacional. Y de repente a mí se me prefiguraba Calzada como un pintor más cubano que muchos de los artistas cubanos que yo conocí en la Escuela Nacional de Arte y luego en toda mi vida y mi carrera profesional en Cuba. Porque mientras ellos aspiraban a ser unos pintores internacionales, a partir de pintar el mundo exógeno, Humberto estaba haciendo exactamente lo contrario, recuperar la identidad perdida a través de sus recuerdos y de su pintura. Por ahí fue que empezaron las primeras reflexiones, que después se tornó una reflexión general acerca de la condición misma de nosotros, de todos nosotros, de los artistas, cuando nos vamos de Cuba, independientemente de que haya sido o no una gente con determinada importancia dentro del conjunto de la cultura del país, pues de pronto hay como un vacío existencial en un nivel cero desde el cual tienes que volver a empezar a recrearte o a reinventarte si es que quieres seguir, desde luego, produciendo arte o determinado signo cultural. O si no, sencillamente te reciclas, como nos dijo una amiga de nosotros recién llegado aquí hace 13 años, una palabra un poquito dura porque a mí me suena siempre a botellitas plásticas. O te reciclas y te conviertes en cualquier otra cosa y te olvidas de ser artista, porque nos dijo literalmente, Miami es la tumba de los artistas. A ver, ¿quieres añadir algo? No, sí, hay que dejar que no son reales. Entonces, Sí. como- No, lo que yo creo que debemos abrirlo a comentarios y Yo creo que preguntas del sí, público. sería muy interesante. Seguramente hay alguna que quieran hacer. Adelante. ¿Qué piensan hacer con el documental? Bueno, como cubanos criados en Cuba, tenemos extirpado el sentido comercial del asunto. De hecho, lo hemos hecho todo una producción independiente, con nuestros propios recursos, y como ven, hoy es una exhibición completamente pública, libre. Porque pienso que, y es mi placer, y tengo que decirlo, que uno de nuestros alumnos y de nuestros grandes amigos joven está aquí, y el pico me complació con llegar,
porque queremos hacer llegar de alguna manera esa inquietud extensiva a la gente joven, a la gente de nuestra generación hacia abajo. Esa reflexión que todos ustedes que siguen a Humberto, que son sus amigos y que han seguido su obra y alimentan y ayudan de alguna manera material y espiritualmente. Pero el documental es un inicio. Es un inicio de un proyecto grande que tenemos, que es tratar de destacar de alguna manera que vivir fuera no quiere decir dejar de ser. Y rescatar de alguna manera la obra y la memoria de todos los que desde acá nos han devuelto a Cuba. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? Si la vida nos lo permite, todavía no lo sabemos. Pero ese es el objetivo. Es lo que puedo decir. Y el documental sí se exhibió parcialmente por televisión. El documental se presentó en el programa de La Mirada Indiscreta, gracias a Alejandro Río, que aprecia mucho lo que estamos haciendo, tratando de hacer, y presentó el documental en el Canal 41 en su programa los domingos. Nos dio un programa precioso, por cierto. Y bueno, y acá lo estamos presentando ahora. La idea puede ser llevarlo al festival o ponerlo en la televisión pública, pero ya les digo, es un punto de partida para un proyecto mayor de otras personas que, como Humberto, están haciendo algo por nuestra patria, que sigue siendo, aunque no seamos ya Cuba. Otra pregunta. Yo tengo varias preguntas. Primero, felicitarles y agradecerles la labor. Yo he seguido la obra de Humberto, creo que escribí de una de sus primeras exhibiciones, que me recuperó mi infancia. Después preguntarle si han hecho o planean hacer llegar alguna copia de este documental a Cuba, porque creo que sería importante. Y de alguna manera la gente lo ve, lo copia, y creo que es importante. No todo. Bueno, yo les aconsejo que intenten hacerlo, porque creo que, especialmente que no tienen... Vamos a ver si el gobierno cubano permite, como decía Humberto, con sus obras, que circulen y lo dejan No poner. importa que el gobierno cubano, ustedes lo saben mejor, se mandan un DVD, un memory stick, la gente lo copia y se lo pasan. No, pero ha sucedido que en el aeropuerto los oficiales de la aduana son bastante listos y tratan de decomisar a la gente todo lo que sea literatura, cualquier tipo de forma de arte que para ellos resulte contestatario. Siempre hay una manera. Siempre hay manera de hacer, siempre hay manera de hacer. Y no precisamente con DVD, sino con memorias rígidas, o sea, con otro tipo de soportes que puedan llegar y circular. Pero siempre hay manera de Además hacerlo. no lo veo en realidad como una cosa tan subversiva en ese sentido. O sea, Hay niveles y niveles para la subversión. Yo viajo a Cuba constantemente, yo he llevado cosas, yo he exhibido cosas que son más subversivas que esa, he hablado cosas Qué muy bien, qué bueno. similares a la gente. Sería maravilloso O sea, entonces. me ofrezco, si usted me lo da en un memory stick, a llevarlo a Cuba. Perfecto. Y si me lo quitan, Délo por hecho. me lo quitan, ¿qué le vamos a hacer? Pero no creo. Yo quiero decir que es subversivo en el sentido de que afirma la cubanidad de la diáspora, pero no es subversivo en el sentido que no tiene un ataque directo, que es lo que allí nos soportan, ¿no? Aquí nos habla de Fidel Castro, de Raúl Castro, de la política, de los presos, de los incidentes. Eso yo no me atrevería a llevar. Pero creo que esto sí se puede llevar y que la gente lo ve. Es importante porque igual que usted se agradece que le haya devuelto a Cuba, es bueno devolverse a los cubanos en la isla. Yo creo que yo cada vez que voy llevo libros de gente aquí, me parece que esa es la manera de entender el encuentro, ¿no? ¿Hay otras preguntas? Sí. Sí, bueno, mi nombre es Salvador Juncadella, ¿no? Y en la última parte del documental, el señor Calzada, ¿no era?, ha hablado de que está como elaborando una idea sobre un nuevo proyecto, una especie de nueva esfera en su vida, o algo nuevo, ¿no? Y eso me ha intrigado, ¿no? ¿Es que acaso ese proyecto le va a llevar mucho tiempo o ya tiene idea más o menos de lo que va a realizar? No, yo lo mencioné con respecto a trabajar sobre la fotografía de las casas en ruinas en Cuba, que he hecho unos cuantos y he recuperado parte de la construcción, la he restaurado, pero quiero elaborar un proyecto
basado en eso, pero que sea un poco más interesante. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero agregarle a eso, pero todavía no ha cuajado. No ha cuajado todavía la idea. Muchas Y gracias. sí lleva mucho tiempo. Increíble, pero hacer esa restauración sobre la foto es más trabajo que hacer un cuadro desde el principio, ¿no? Porque hay mucho detalle, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Que no es simplemente colorear. Sí, exacto. Atrás había otra. Sí, te felicito y me encanta tu arte. Quería saber cómo surgió la idea esa de regresar a Cuba, te mortificó en tu mente, luchaste con la idea. Sí, mira, ¿Cuál fue la reacción cuando fuiste? yo primero que nada esperé que mi padre se muriera, nunca lo hubiera hecho con mi padre vivo porque no lo quería ofender. En 2003 murió mi mamá y ya yo había muerto antes. Mi mamá, entonces, mi hija iba a ir con la escuela de arquitectura de aquí de la Universidad de Miami. Yo me uní a ellos en diciembre de 2003, pero por alguna razón se equivocaron, la agencia de viaje me puso una visa como si yo fuera americano, nacido en Estados Unidos. Cuando aterricé con ellos en Cienfuegos, porque empezaba por Trinidad el tour y después de Talavera, me dijeron, usted con esta visa usted no puede entrar, y me devolvieron para atrás en el próximo avión. Entonces ya me quedé, ahí me quedé tan disgustado que no vuelvo más, pero se me quedó la ganas por dentro, ¿no? Y entonces para justificarme, lo que no fue una cosa, fui con un viaje con Caritas, la organización católica de caridad, ¿no? Fui con un grupo de ellos, que íbamos todos con las maletas llenas de medicina y de cosas para dejar allá y volvimos con las manos vacías, ¿no? Y entonces todos los días, en esos 9 días, primero pasábamos 2 horas visitando un proyecto de ellos allí, en alguna iglesia o algún orfanato, donde fuera, y el resto del tiempo podíamos hacer turismo. Entonces eso me suavizó también el guilt, ¿no? ¿Qué ciudades tú visitaste? Solamente, hasta la segunda vez fue nada más que La Habana, fuimos a Viñales y fuimos a Colón, porque había un proyecto, Caritas tiene 3 proyectos en Colón, uno para SIDA, uno para viejitos y uno para niños. Esos son los únicos 3 lugares. Pero para mí básicamente lo que más me interesaba era pasar tiempo en La Habana, ¿no? Por poder, fui con mi hijo, entonces tuve el placer de llevarlo a todo el recorrido por todo lo que era mi vida allí. O sea que visitamos todo mi pasado, ¿no? Con él. ¿Nos pueden hablar un poco del título? Porque el título también es el título de la retrospectiva, lo que se hizo hace un par de años. Sí, ese título, en realidad, Iliana Fuentes fue la que, después que discutimos el título de la retrospectiva 20.000 veces, quedamos con esa frase de Thoreau que es Increase Awake, porque pensábamos que le pegaba muy bien a mi trabajo, ¿no? Y entonces ellos lo adoptaron también para el documental. Una investigación muy fuerte de Iliana Fuentes, tratando de nombrar toda la retrospectiva de 30 años. Entonces se ajusta tanto al estado mental y psicológico de todo lo que abarca que lo decidimos usar también dentro de un poema de todo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, por favor. Humberto, yo te quisiera preguntar algo un poco más de la evolución de tu obra, más o menos en los últimos tiempos. Nosotros siempre hemos seguido tu obra con gran agrado porque vemos una obra que representa la Cuba idealizada de su arquitectura y la vemos con cómo se ha ido destruyendo. La pregunta que te hago es, con tu viaje, ¿es posible que haya sido el cambio tan dramático en la expresión de tu obra donde en vez de representar una Cuba que se destruye, ahora es el fuego, es la candela, no es la Cuba, no estamos viendo a la Cuba, vemos una tecnología y vemos esa destrucción? Eso fue la conclusión de tu viaje a Cuba, tu percepción, tu cambio anímico. Bueno, esa es la conclusión de los 2 realizadores. Yo le digo que es posible, pero no estaba en mi consciente, o sea, puede estar en el subconsciente. En mi consciente, yo siempre había pensado hacer una serie sobre fuego, porque hice Los Inundados, y entonces lo que me motivó a empezar, que lo tenía ahí en la idea, fue la primavera árabe, que vi todas estas escenas de fuego y de una rebelión, y me dieron las ganas de transportarla a Cuba. Pero ellos creen que no, que fue como tú dices, y yo no se lo pongo en duda, porque uno no manda sobre lo que está metido ahí adentro, ¿no? Uno a veces está haciendo un trabajo que no sabe por qué lo estás haciendo, y como por ejemplo, yo siempre he usado en mi trabajo una escalera que son 3 escalones con unas cosas horizontales que vienen así. Y
Y salían, y cuando fui a Cuba, redacté la casa de mi abuela. Y ahí estaban los 3 cabrones. Digo, mira de dónde salieron. Y yo los había pintado por años y no sabía dónde estaban. Era idéntico a lo que yo estaba pintando. Yo estaba por la veía y no sabía. Pero bueno, ese cambio viene, es pictórico, en los colores que tú utilizas en el fuego a raíz de tu viaje. No, Es parte. es parte. O sea, en realidad yo fui en el 2008 y esto surge en el 2011. Los colores son, bueno, producto del fuego también, porque el fuego tiene todo naranja y rojo y Claro, ese tipo me de cosas. sorprende mucho porque, por ejemplo, yo también he ido a Cuba en el año 96 y lo que me llamó la atención es caminar por las calles del Vedado y ver la riqueza arquitectónica. Precisamente, y muchas veces pensé en ti, lo que tú habías representado, y ver que eso a ti no te motivó en el sentido de hacer una expansión de tu obra arquitectónica y te has ido a una destrucción y ahora a una reconstrucción a través del contraste. Me llama la atención, por eso te pregunto. Bueno, esa parte me gustaría que yo la respondiera, porque yo tiene una teoría muy interesante sobre eso, ¿no? Que a veces los críticos, los observadores ven cosas que los artistas no están conscientes y pasan. O sea que pues, para eso son los críticos de arte, ¿no? Porque El arte es inexplicable, o sea, la inspiración puede estar durmiendo en el subconsciente muchos años, como fue la idea de poder crear un documental sobre la vida de Humberto. ¿Por qué no empezar con otra cosa, con otro artista? O sea, porque él representó para nosotros Cuba. O sea, llegar acá con deseo de no ir a hablar más de Cuba, de no saber nada más de Cuba, como llega el 90% de la gente joven, porque es tanta la obstinación interna que llega un momento que uno quiere escapar de ella, y justamente acá y a través de recuperarla, fue un proceso inconsciente de muchos años de interrelación y de muchos años de acercamiento a su obra plástica y a él como ser humano y al entorno Cuba que se respira alrededor de Humberto Calzada, que tratamos de alguna manera también transmitirlo. Usted 90% conoce de eso acá. El hecho de él quemarlo todo antes de reconstruirlo, pienso que tiene que ver con un proceso también de parte de su propia realidad personal, individual, de reflexión sobre la vida, parte de ese encuentro con esa Cuba que no esperaba ver, o que sí esperaba pero que no se la imaginaba tal cual la vio, y parte de un cambio estético que quería darle a su propia carrera como pintor. O sea, yo pienso que ahí hay una acumulación de muchos factores que salió eso. Que hay una clave que el propio Humberto da en la entrevista, cuando él tiene que admitir, y eso provocó una gran discusión con Iliana Fuentes, una aguda discusión, porque Iliana es de las personas optimistas que piensa que hay determinados valores culturales o determinados valores que están en el sedimento de la cultura nacional cubana que son recuperables. No sé qué piensa otra gente de nuestra generación. Yo personalmente, y creo que Anabel también me acompaña en ese criterio, y como mismo Humberto lo dice en el documental con mucho dolor, ya hay daños que se han hecho que son irrecuperables. Ya eso no tiene marcha atrás. El daño ético, para no hablar de los estéticos, artísticos y culturales, el daño ético solamente que se le ha hecho a la nación cubana va a ser irreversible, y para revertirlo y llegar a un nivel aproximado al que tenía Cuba, la tan maldecida Cuba de la década del 50, por ese gobierno, va a ser muy complicado y va a costar muchos años de trabajo. En todas las direcciones, no solo en la reconstrucción económica, que es lo más inmediato que puede hacer cualquier nación. Alemania, después de la Guerra Mundial, en menos de 10 años, volvió a ser, Berlín era una de las grandes ciudades de nuevo de Europa, y había quedado prácticamente en ruina. Con los bloques de Berlín se podía hacer un muro que le diera la vuelta al mundo. La reconstrucción material es inclusive fácil comparada con la reparación moral y ética que va a precisar nuestro país. Para no hablar que los cubanos tenemos aquel problema terrible, pienso yo, de casi todos los latinoamericanos, que necesitamos de un hombre fuerte y de un caudillo que dirija nuestros destinos, y nos resistimos terriblemente
a creer como los norteamericanos, a los cuales admiro mucho en ese sentido, que las instituciones tienen que ser más fuertes que los hombres para que los países avancen y sean prósperos. Una última pregunta, comentario. Sí, por favor. Sí, yo estoy muy familiarizado el sábado con la obra de Humberto y con su pintura, que voy a su casa, registro todo, me cuentan y demás. O sea que yo vine a ver un documental en el cual yo iba a conocer lo que estaba pasando. Pero en realidad los quiero felicitar porque son dos obras de arte. La obra de arte de Humberto Calzada y su historia, la cual yo ya conocía. Pero el documental es una obra de arte en sí mismo, que en realidad él dijo durante el documental, lo cual me llamó mucho la atención y es correcto: en la obra de Humberto Calzada no hay nada de lineal. Sin embargo, el documental nos da la perspectiva, ha puesto palabras, nos ha descrito a nosotros mismos como nosotros nos sentimos cuando vemos la pintura. Ustedes y nosotros que vinimos en el exilio histórico de los años 60, que nos sentimos así, ustedes han podido venir ahora y hacer este documental y decirnos a nosotros el por qué nosotros nos sentimos de la manera que nos sentimos, y lo han hecho de una manera súper dramática, excelente, y lo felicito. Me agradezco mucho, me da mucho placer que usted diga eso. Muchas gracias. Entonces cumplimos con nuestro objetivo. Es una de las frases que dice Pauliosa, que hay que utilizar el arte para autorreflexionarnos y dejamos que se nos vaya, se nos pase por el lado. Y muchas gracias. Bueno, y aprovecho yo para agradecerle a Reinaldo, Humberto y Anabel que hayan permitido que hagamos este excelente documental aquí en FIU, y también invito al resto de la audiencia, si no han visto los materiales que tenemos al frente, un poco promoviendo las actividades del instituto, que lo hagan al salir del auditorio. Muchísimas gracias. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes, al Centro de Investigaciones de Cuba, y a él en particular por tomar esta actividad, como decimos los cubanos, con tanto amor y con tanta premura, porque le planteamos la idea, le dimos el material y todo se desarrolló de una manera que nos agradece mucho, y muchas gracias por estar acá con nosotros, porque le hayamos satisfecho su intelecto y su amor y su sentimiento hacia Cuba como una importante.